originalmente había planteado Mario Delgado que nos iba a convocar el día de hoy. A mí se me hacía muy pronto, quién sabe cómo iban a estar los procesos electorales, están resueltos ambos, de eso vamos a hablar ahorita. Entonces después modificó que iba a llamar por teléfono y efectivamente a mí ya me llamó planteándome pues que en breve se va a charlar para los tiempos, la convocatoria y los tiempos para definir la candidatura del movimiento. A mí me parece que la gran lección de los comicios que acaban de terminar es la importancia de la unidad, por un lado, y la mentira de la derecha permanente, majadera, vomitiva. En 2021 fueron por primera vez unidos PRI, PAN, PRD. Yo dije, qué bueno que vayan el PRI y el PAN juntos. Me acuerdo perfecto, yo dije que vayan juntos, que se exhiban, que se desnuden. Yo debo reconocer que a pesar de mi experiencia política, que es mucha, yo pensé que les iba a hacer mucho daño la alianza PRI-PAN, porque se quitaban la máscara, porque demostraban lo que verdaderamente son. Y la gente que ha militado, ha simpatizado, ha apoyado Acción Nacional por estar enfrentando al PRI, pues iba a reaccionar, iba a pintar su raya, porque justo ayer que estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, si en algún lugar Acción Nacional aportó en la lucha por la democratización del país, pues fue Chihuahua. En Chihuahua se hicieron las grandes protestas, primero cuando en 86, si mal no recuerdo, triunfó Francisco Barrio en la gubernatura y le hicieron fraude. Creo que él había sido alcalde de Juárez, justamente ahí empezó la fuerza del consistente electoral de Acción Nacional. El primer estado que gobernó fue Baja California, pero Chihuahua fue muy importante. De ahí surgió Luis H. Álvarez, las grandes protestas le llamaban ellos desobediencia civil, las protestas en los puentes fronterizos, fue una contribución grande a la exigencia del respeto al voto de la gente. Y hoy van juntos. Entonces, para mí, me acuerdo muy bien con Arturo Escobar del Verde, que yo le decía, no, hombre, les pongo un monumento si hacen eso. Y él decía, no, van a ser muy difíciles de derrotar. La estructura del PRI, más la estructura del PAN, más el financiamiento económico, más los... Y súmale medios, súmale dinero a la Embajada de Estados Unidos, súmale todo. Pero lo que yo subestime es a un sector de la población que no está reflexionando. Voy a poner una imagen. Hace rato vi en Twitter un médico, según es médico, no lo dudaría de ser médico privado, además con su familia, sector medio evidente, celebrando que habían ido a votar y no habían votado por la supuesta corrupta de Delfina Gómez. O sea, lo que el PRI ha sido y lo que el PAN han sido de ladrones, voraces, rapaces, de remate del patrimonio nacional, de decisiones contrarias al pueblo, del daño que han hecho a la economía. ¿Hace cuánto que no hay una gran obra de los gobiernos del PRI o del PAN cuando estuvieron en la presidencia? El usurpador de Calderón se robó la presidencia, ofreció la refinería Bicentenario, no hizo ni la barda, ofreció un gran monumento por el bicentenario de la independencia, centenario de la revolución, acabó en que iba a ser un arco ahí en Reforma, se acabó en su avicrema, que costó, creo que 5,000 millones. ¿Cómo les gusta esa cantidad? Que es la misma que se robó Rosario Robles y la misma de que están señalando a Alejandra del Moral. Yo no comenté mayor cosa del tema. No porque no fuera correcto, sino para que no salieran, que estábamos tratando de incidir, llamando al voto, lo que ellos estuvieron haciendo permanentemente en plena veda electoral, el cabeza hueca de Fox, llamando a votar por Alejandra del Moral, la propaganda, sé valiente, vota mañana, todo, con todo su lema, siguieron haciendo campaña. Los restaurantes
de sectores medios ofreciendo descuentos para la gente que fuera a votar, porque ellos estaban convencidos que si lograban la movilización electoral de los sectores medios iban a ganar. Los sectores medios no son mayoría en el país, pero están convencidos de esa venga. Le metieron durísimo, manejaron la especie de que había empatado, empezaron a manejar encuestas que Alejandra del Moral le daban hasta 20 puntos de diferencia a algunas encuestadoras a Delfina Gómez y empezaron a manejar que había alcanzado, que había empate. Caballo que alcanza gana, decían. Todavía yo vi al doctor Chapatín Jesús Martín Espinosa, Jesús Martín, creo que sí es Espinosa, ¿no? El de El Heraldo, que era de Radio Red. Rabiosos estaban y sacó un documento que hay que proceder contra él. Yo creo que es un documento apócrifo, supuestamente de las Fuerzas Armadas, donde decía que Alejandra del Moral iba 3 puntos arriba. Toda la jornada electoral, desde el mediodía, estuvieron planteando que había ganado Alejandra del Moral por 3 puntos. Fue un ejercicio de buscar desalentar a la gente, buscar legitimar el fraude. Yo no sé si Del Mazo operó o no, no lo sé. Yo francamente creo que operó toda la estructura tradicional del PRI, porque lograron disminuir a la mitad, como lo hicieron hace 6 años, que hicieron fraude, que íbamos 8 o 10 puntos arriba y le dieron la vuelta con el fraude, con la manipulación del cómputo, que ya no importó porque metieron su conteo rápido. Ayer, a pesar de que había el conteo rápido ya oficialmente dado a conocer, que determinaba la victoria de nuestra coalición en el Estado de México y de la coalición de derecha en Coahuila, todavía seguían manejando. Que había, bueno, no reconocía a la propia Alejandra del Moral, reconoció un poco más tarde, pues, lo que era indiscutible e inevitable, el triunfo de nuestro movimiento. ¿Qué se hizo bien en el Estado de México? Se decidió bien la candidatura, con riesgos de ruptura. Ahí el hombre que ha tenido el cacicazgo desde finales del siglo XX, principios del XXI en el Estado de México ha sido Higinio Martínez. Conozco bien el tema porque yo fui dirigente del PRD en el Estado de México y a mí me golpearon para hacerme un lado y poner a Higinio. En 1994, él fue presidente del partido en 1994 y yo cometí el error de salirme del Estado de México. Resistí un tiempo corto y me salí y le dejé cancha libre. Higinio es un buen operador político, es un tipo muy cuestionado en su honorabilidad en cuanto a su patrimonio personal. Es un buen operador político, fue candidato a gobernador, hay quien dicen que entregó la gubernatura y desde entonces se quedó con el control del PRD primero y de Morena después. El primer presidente de Morena fue el actual director del ISSSTE, Pedro Centeno, en las épocas difíciles, pero luego cuando ingresó Higinio y Horacio Duarte y todo ese equipo, tomaron el control que mantienen en el Estado de México. Higinio quiso ser candidato a gobernador, yo lo veía muy difícil porque Higinio no goza de buena fama en el Estado de México. Horacio Duarte, que es cuadro de él, sí, pero siempre ha estado subordinado a Higinio. Es la primera vez que busca por sí mismo, buscó, yo creo que tarde, la candidatura a gobernador del Estado de México por Morena, Horacio. Higinio también la buscó. Y Delfina, que es cuadro de ese grupo, fue construyendo un perfil propio, primero sorpresivamente en la campaña de hace 6 años, que no la conocía nadie, que fue una enorme sorpresa y que generó esa extraordinaria campaña en un proceso electoral que es muy difícil, porque ya cambiaremos esa regla. En el Estado de México, la elección de gobernador es solo elección de gobernador. Con todo el aparato, es el padrón más grande, es el presupuesto más grande del país.
y ha sido un grupo corrupto y corruptor que han utilizado las finanzas públicas siempre en su beneficio. El famoso grupo Atlacomulco, sin candidatos a alcalde, sin candidatos al Congreso, hacen separada cada elección y lo hacen muy difícil. Las de Congreso son quizás las más difíciles porque eran las que menos interés generaban en la población y ahí se despachaban tranquilamente. Y las de alcaldes, el PRI enfrentaba sus propias dificultades cuando decidía malas candidaturas porque sus rompimientos se venían al PRD. Cuando yo fui presidente del PRD, por ejemplo, ganamos se me fue ahorita el nombre de este municipio de la zona oriente del Estado de México, con un médico que era priista, no lo hicieron candidato y ganó con nosotros. Apenas ganó, se regresó al PRI. Pues así era. Había quienes se quedaban de este lado, de inmediato se regresó al PRI una vez que había ganado. Existía en el Estado de México el voto en blanco, que era una manera en que el PRI, los priistas, demostraban que tenían la fuerza del pueblo, llamaban a votar en blanco, ganaba el voto en blanco, se anulaba, y si en la siguiente elección a veces el PRI corregía, a veces neciaba, y cuando neciaba, esos grupos, me acuerdo, en Almoloya del Río, un candidato del PRI se vino para acá, yo no recuerdo si ese ganó o no, después de haber ganado el voto en blanco. En fin, era un fenómeno que cada vez pues, más sectores del PRI se fueron sumando al PRD, primero, y luego a lo que hoy es el movimiento, a Morena. Pero quienes desde la izquierda construimos ahí, el grupo que yo tenía, que era el mayoritario, que en su momento encabezó Octavio Moreno Toscano, acabó yéndose buena parte con Higinio. Higinio pues, se quedó rey del Estado de México. Él pensaba que esta era la suya, yo lo veía muy difícil. Hace 6 años, insisto, a contracorriente, en una candidatura que parecía de sacrificio. Morena todavía no era en lo que se ha convertido. Quien abrió el camino, quien demostró la fuerza que traía el movimiento y el hoy compañero presidente, electoralmente hablando, fue justo Delfina Gómez, en un fenómeno excepcional donde se ganó una elección cerradísima, y ahí los que hoy se están quejando que con qué porcentaje de participación electoral salieron a celebrar que Del Mazo se quedó con la gubernatura sin haberla ganado realmente. Entonces, para mí era natural. Yo recorrí el Estado de México y desde mucho tiempo antes planteé que la candidatura iría sobre Delfina Gómez. Y Delfina fue la candidata, ya no era la gran sorpresa, ya traía una trayectoria de senadora de la República, ya fue senadora en 2018, superdelegada, como se les llamó a los delegados del gobierno, y había hecho un papel discreto tirando a gris en la superdelegación, y luego, sorpresivamente, a la salida de Esteban Moctezuma, fue designada secretaria de Educación Pública. Estuvo siendo golpeteada todo el tiempo porque sabían que se perfilaba la candidatura, y ayer pues se hizo la hazaña, con todo en contra, los medios, la estructura de gobierno, miles de millones, la Embajada de Estados Unidos, todo el mundo siendo. Para ellos era muy importante el triunfo en el Estado de México porque era el mensaje de podemos disputar la presidencia. Y sabían que su derrota era no tenemos nada que hacer en la presidencia. Eso hoy podrán decir, estaba viendo una senadora Paniaguada, casi los mismos votos, 100,000 de diferencia. ¡Ay, tiro para el 2024! Está diciendo tonterías. Hoy farsantes firman que van a ir juntos. Pues quiero ver si van con Alejandro Moreno a la presidencia. El peor dirigente que hay, siga del PRI, o sea, todas las ha perdido. Coahuila, ahora hablaré. De Coahuila debimos ganar también. Estas elecciones eran las dos nuestras. Sin duda la fundamental, la importantísima, la relevante, Estado de México, pero las dos debimos ganarlas. Las dos no las gobernábamos, pero el movimiento trae una acumulación de fuerza bárbara. Yo comentaba que íbamos a llegar con 22 de 24 gubernaturas. Con 22, perdón, en 2024. 22 de 32.
ganamos Estado de México. Importantísimo, fundamental. Lecciones positivas, la candidatura correcta, la unidad. Crujió en algún momento, Higinio tensó, se decía que no estaba haciendo campaña, que no estaba comprometido. Estuvo en la campaña todo el tiempo, junto con Horacio y con Delfín. Esa terna encabezaron con el apoyo del PT y del Partido Verde, en coalición además, porque la ley federal que hicieron tramposa y mal hecha, PRI, PAN y PRD, el PRD, que era el partido grande de la izquierda, decidió que no quería seguir negociando la distribución de los votos, que no quería, el PRD planteaba que los partidos con los que negociaba, que en este caso eran PT y Convergencia, hoy Movimiento Desahuciado, sacaban ventaja. Y entonces lo que hizo fue desaparecer las coaliciones y dejar las candidaturas comunes bajo el nombre de coalición. ¿Qué es eso? La coalición es lo que se hizo en el Estado de México. Un solo logotipo, los partidos que van ahí juntos y se vota solo por un logotipo que es el de toda la coalición. En este caso era Morena, PT, Verde. En el Estado de México fuimos en coalición. A nivel federal se le llama coalición, pero van como fue el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Anal en el Estado de México, que cada partido aparece con la misma candidatura común, en este caso la candidatura de Alejandra del Moral. Tenían la ventaja de aparecer 4 veces en la boleta, 2/3 de la boleta, el nombre de Alejandra te lo encontrabas, toda la propaganda, toda la desinformación. Por lo menos la ventaja de la coalición fue evitar que en las casillas nos anularan votos cuando se votaba por los 3 partidos, que era correcto en la coalición federal, era correcto, pero que había gente que o se hacía bolas o de mala fe anulaba esos votos. Al final, coalición contra la unidad vergonzante, porque además le da vergüenza al PRI y al PAN ir en un solo logotipo, eso no lo han hecho, a pesar de que desde 2021 van juntos. Todo el Estado de México salió bien, la unidad, la tarea, la gente volcada, participó, sacamos más del 50, más de la mayoría absoluta, En un proceso donde fuera con diputados, habríamos ganado la mayoría en la Cámara de Diputados. Les digo que es la trampa que el PRI hizo desde siempre, nunca, y perdió, llegó a perder, llegamos a tener el PRD mayoría en la Cámara local. Higinio siempre vendió el movimiento y entregó al PRI, lo mantuvo en el control. Esa es la verdad. Hoy ganamos, que eso es lo importante. Habrá que unificar elecciones de gobernador, presidentes municipales, diputados locales, todo en un solo esfuerzo. O sea, más un tiradero de dinero, una elección del padrón más grande del país, hacer 3 elecciones que deben ir en una sola, quedan pocos estados así que gobierna el PRI, bueno, los que gobierna, Coahuila, yo creo. Coahuila fue gobernador y diputados locales. Pues ya no debe quedar ninguno, eso ya se debe haber modificado porque el PRI desapareció de todos los estados. Tiene Durango y mantiene Coahuila en la unidad con el PAN y el PRD. Entonces, la elección del Estado de México, muy positiva, preocupante que haya sectores de la población que, a pesar que salió los 5,000 millones del fraude con empresas fantasmas de esta mujer, lo que el PRI es, lo que el PAN es, haya un sector, yo lo vi muy claro en Atizapán de Zaragoza, del llamado Corredor Azul, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán. En Atizapán, el alcalde fue acusado del asesinato de una regidora del PAN, una regidora que fue asesinada y luego de las investigaciones, la conclusión fue que el alcalde la había mandado a asesinar. Y a pesar de eso, el siguiente trienio ganó el PAN sin problema en Atizapán. En 2018 ganamos con rompimientos del PAN. En Atizapán, ahí Ruth Olvera, que había sido alcaldesa y que había tenido un cacicazgo importante en Tlalnepantla, fue candidata y ganó. En Naucalpan ganamos con los Durán, que es otra familia que tuvo cacicazgo paneaguado en Naucalpan. En Tlalnepantla ganamos con un candidato propio, el movimiento, Raciel, en 2018. Se ganó toda esa parte.
Fue un resultado espectacular en el Estado de México en 2018. La venganza del fraude de 2017. En Coahuila se hizo todo mal. En Coahuila a mí me preocupa que a estas alturas no se reconozca los errores de ambas partes. Empezaré por el que menos reconocen, el error de compañeras y compañeros que dijeron que Verdeja era un fenómeno. Se equivocaron. En el peor de los casos mentían, en el mejor se equivocaron. Yo les dije desde un... se enojaban aquí. Yo dejé de comentar Coahuila porque para mí era evidente que el resultado iba a ser el que salió ayer. Primer lugar, el PRI. Decían que estaba disputándose el segundo lugar. No era así. Yo le decía al PT, ustedes a lo más que aspiran es a sacar más votos que Morena. Y si no sacan más votos que Morena, van a cargar con la responsabilidad de la derrota. Eso se los dije todo el tiempo. Primero, inclusive bajo mi exigencia de que retiraran la candidatura de Verdeja. Y después, pues ya que habíamos acordado y ya habíamos avanzado demasiado, y yo veía los llamados a que se retirara esa candidatura y el PT no quería, la Dirección Nacional no quería, seguía en la necia, con una arrogancia el PT y un sector del movimiento, una majadería, diciendo que Guadiana tenía que declinar. ¿Cuándo declina quien va arriba? Pues es una tontería lo que estaban planteando. A ver, no estoy discutiendo si era bueno, malo, muy malo, pésimo candidato Guadiana. Ese no es el tema. Lamentablemente para ustedes que apoyaron a Mejía, ese no era el tema. El tema era una decisión racional. Primero debimos ir unidos y no fuimos unidos. ¿Quién debe declinar? Pues el que va abajo, no el que va arriba. Pues ¿cómo le vas a pedir al que va arriba que decline bajo el argumento? Sí, no, pues si la elección hubiera sido en 2080, a lo mejor Mejía ganaba de entrada porque iba a estar muerto Guadiana. Pues eso era ridículo. Pueden seguir criticando a Guadiana y decir todo lo que quieran y tener razón, pero no tienen razón en la valoración política. Se equivocaron. Fueron irresponsables. Dijeron que era la candidatura más sólida y no era así. Ni siquiera pudieron ganar la Guadiana. Dicen que Guadiana es pésimo candidato, se las compro. Pues ni a él le ganaron. O sea, Mejía no pudo ni con la peor candidatura del movimiento. O sea, la lectura ahí está, es indiscutible, porque el resultado está a la vista. No está discusión. O sea, por más que estiren el análisis, Mejía es el tercer lugar. Punto. Abajo de Guadiana. Punto. La candidatura más débil era la del Verde. Se sabía desde un principio. Entonces, ¿qué alegan? Se equivocaron. Yo insisto, se los dije, así como al PT les dije, no apoyen a Mejía Verdeja. De la misma manera les dije, no es el fenómeno que ustedes dicen. Porque dirán misa, pero el candidato, el compañero presidente, no era Guadiana. Pero fue quien ganó la encuesta, que sí se hizo. Porque se olvidan del pequeño detalle que Guadiana no solo es fundador de Morena, sino que hace 6 años fue candidato a gobernador en una tarea de sacrificio, y luego ganó de mayoría la senaduría. Y luego fue Coahuila y perdió, pero tuvo una importante votación. Finalmente se la jugó, perdió. Yo pensé que no iba a participar por el desgaste. Pensé que iba a haber la señal pues, de que Mejía estaba siendo apoyado, ahí estaba todos los días en las mañaneras con los días de seguridad, está todos los días en las reuniones del gabinete de seguridad con el compañero presidente, se mandaron todas las señales que se podían mandar, pero Mejía no había hecho carrera política en Coahuila, la había hecho en Guerrero y no le ganó ni en la encuesta ni en la elección constitucional. Entonces Mejía es responsable de la derrota, porque hoy dicen que ni sumando, pero antes de la elección sumando ganábamos. Cuando la gente se dio cuenta, pues quién iba a ganar, votó por quién iba a ganar, y se incrementó la ventaja del PRI.
pero esa ventaja no la tenían. La fueron obteniendo gracias a nuestra división. Sin duda, Mejía rompió el movimiento. Sin duda. No, no lo rompió Lenin, que también aportó su parte en el tema. Pero Lenin es un veleta. Lenin fue diputado por el PAN, se vino a Morena en la pasada legislatura y ahora fue candidato del Verde. Es muy acomodaticio, muy pragmático. Mejía estuvo en movimiento desahuciado, pero tenía una responsabilidad importantísima en el gobierno del compañero presidente, subsecretario de Seguridad Pública, y su ambición personal lo perdió, y perdió al movimiento. Pueden ponerle la calificación que quieran, esa durísima de traidor o una menos dura, pero él no era lo que dijo que era, ni lo que algún sector del movimiento le compró que era. El fenómeno social que sostuvieron y yo les dije, no existe. No visité Coahuila nunca, pero yo no vi, conozco lo que son esos procesos. A ver, para que sea más claro todavía, yo creo que me voy a convertir en el fenómeno del movimiento, que estoy convirtiéndome en el fenómeno. Pero hoy, si hoy fuera la encuesta, eso no está todavía. Si hoy se decidiera, eso no ha acabado de madurar. Quien tenga ojos para ver, que vea, ahí va, pero todavía no. Todavía no. Yo creo que se va a dar. Yo creo que será la gran sorpresa. Pero depende de la gente. Y en Coahuila la gente no hizo de Mejía un fenómeno. El PT ganaba porque obtenía lo que no había obtenido nunca, pero perdía el movimiento. Yo le dije desde un principio a los compañeros de la Dirección Nacional del PT, lo de Coahuila es un error y es un mensaje grave rumbo al 2024. Ustedes no debieron tomar esa decisión, no digo sin consultarme, sin preguntarme mi opinión, si yo soy su propuesta. Porque lo que a mí me preocupa no es lo que la semana pasada estuvieron intrigando, te va a pasar lo que a Mejía, a mí no me va a pasar lo que a Mejía porque yo no voy a ir solo con el PT. Iré de candidato a Morena, PT y Verde. Entonces no me puede pasar eso. Ni el PT recularía una semana antes de la elección presidencial con todos sus intereses en juego. Si se diera ese escenario, que yo no voy a ese escenario. Esa no es mi apuesta. Les dije, es un mensaje ominoso rumbo al 2024. Bueno, yo en algún momento pensé decirles como Shakira. Ya eso ya no se los dije. Cambiaron un Rolex por un Casio porque pues, me estaban obligando a romper con ellos, con esa decisión que logramos salvar, pero que fue muy dramático. O sea, que se hacen que se les olvida una bola del movimiento, pero estuvimos a nada de tomar camino cada quien. Alberto Anaya ha sido siempre muy gentil conmigo y en esa ocasión que platiqué con él y con varios compañeras y compañeros de la dirección, el intercambio fue agrio, fue duro. Él ha sido muy correcto siempre conmigo y ahí hizo un par de comentarios agrios. Yo, durísimo, durísimo. Él ha sido siempre muy cuidadoso en el trato conmigo y ahí se tensó mucho porque teníamos una posición totalmente diferente. El escenario que yo dije que iba a suceder, sucedió. Y no se necesita ser muy listo para preverlo. Ahora, ¿es responsabilidad del PT y de Mejía únicamente? No, Mario Delgado operó fatal. Aquí he dicho que la noche previa a que se anunciara la candidatura de Mejía, Mario Delgado le regateaba 2 candidaturas a diputados al PT. Hay quien anda diciendo en las redes, no vamos a aguantar el chantaje, no entiende nada. Necesitan al PT y al Verde para ganar la presidencia y para ganar la mayoría calificada, la mayoría a secas en la Cámara de Diputados. No están viendo al PRI, al PAN y al PRD, los fuerzan a ir juntos, no pueden ir juntos. Cruje, está rota esa unidad. Y hoy firman que van juntos y lanzan la bravuconada de que no van a aceptar, quisieran, pero ven
que nadie puede romper para irse con ellos. Porque quien rompiera para irse con ellos se lo chupa la bruja. Pues traidor se convierte. Si a Mejía yendo con el PT le están diciendo traidor, imagínense, a Mejía le ofrecieron cosas hace una semana que desde mi punto de vista no merecía. Pero en aras de salvar Coahuila, y él no quiso, se mantuvo hasta el final, porque quién sabe qué compromisos haya hecho de dinero. Entonces no podía recular aunque quisiera, esa es mi impresión. Muy delicado lo de Coahuila, muy delicado. Aquí me decían tonterías, ve a apoyar a Mejía, eres del PT, va a ganar. A ver, cabrones, espero que me estén poniendo sus disculpas ahí. Los que se pusieron insolentes inclusive conmigo. Yo no quise, pues Mario me presionó enorme para que fuera a apoyar a Guadiana, pues no quise. Porque hay una utilización majadera de mi persona, sin la corresponsabilidad y el respeto mínimo. Eso lo tienen que corregir, están obligados. Hoy me habló, insisto, en mi condición de aspirante. Seguro habló ya con Marcelo, con Ricardo, con Adán Augusto y con Claudia. Fíjense, los dije en orden alfabético, por apellido paterno. Entonces, la parte del movimiento que sigue en la necia y dice, no, y ustedes tuvieron la culpa. O sea, oigan, asuman su necedad. Los que ni de Coahuila eran decían que Coahuila era el gran fenómeno, pues no era. Y los que de Coahuila se fueron con Mejía, pues se equivocaron. Se equivocaron. Sí ayudaron al PRI a que se mantuviera. Esa gubernatura no debimos haberla perdido la elección, no era nuestra, pero no debimos haber perdido la elección. Hay un método, esa es la chingadera, hay un método. Y ese método que yo creo que hay que modificar y que no se va a modificar para la elección presidencial. No se va a modificar, yo creo que deberíamos hacer elecciones primarias. Yo creo que hay que avanzar a la democratización de los partidos, del movimiento, del pueblo. Y la gente también, nuestro movimiento tiene que tener claro que con votar no es suficiente. Piensa que con votar ya cambió las cosas. No se da cuenta. Y luego se queja. Entre que quiere que le adivinen el pensamiento, entre que quiere que le resuelvan la vida, entre que quiere no comprometerse y entre que hay oportunistas que ahora están de este lado y llegan y siguen haciendo de las suyas. Ciertamente, pues si la gente no empuja, si la gente no pasa al nivel de organización, de sindicatos, de organizaciones campesinas, de organizaciones de jóvenes, de organizaciones de mujeres, de la diversidad, de empresarios, de artistas, de artesanos, de profesionales, de educadores, de personal sanitario, de todos los sectores democráticos, no va a ser lo mismo, ser un dirigente para que siga robándote, para que siga atropellándote, para que siga manipulando, no, para que sirva, que sea verdaderamente una representación de una organización colectiva, poderosa, democrática, seria, consecuente. Qué difícil es, porque miren, estábamos comentando ahora en Juárez, ahora que presenté El Camino de la Bestia, se me olvidó a mí, estaba pensando en el libro, estrictamente en el libro, francamente. Se me olvidó que ahí es donde se dio la tragedia de los migrantes que murieron quemados vivos en una protesta, que desde dentro prendieron fuego, pero que quienes los tenían encarcelados pues no les abrieron el lugar para que no se fugaran, una locura, y murieron. Miren, es una paradoja. Lo dije yo desde hace tiempo. Les dije, Coahuila acredita que el compañero presidente va a respetar la decisión. Guadiana no era el candidato del compañero presidente. No era. Pero fue quien ganó la candidatura con el método establecido. Yo insisto, debe ser una pregunta. ¿Quién debe ser la persona que asuma la candidatura Movimiento Morena PT Verde? No es la candidatura de Morena, es de Morena PT Verde, del movimiento, del pueblo. Una sola pregunta. ¿Qué más conocido, más conoce al país? Más, o sea, tantos puntos. No, están haciendo un diseño en favor a determinada persona. ¿Quién debe ser la persona que asuma la candidatura? Y vámonos.
¿Va a haber posibilidades de discutirlo? No lo sé. Hoy que hablé con Mario, yo le dije, oye, pues tenemos que discutirlo, debates, mínimo uno. Nos van a convocar solo para decirnos, esta es la convocatoria, o ni eso, la van a publicar y quien quiera se registre. Van a considerar opiniones. Yo creo que deberíamos construir entre todos, sin buscar qué te conviene, sino qué conviene al movimiento, qué hace más sólida la decisión, qué garantiza la unidad. A mí no, como convenirme, pues no me conviene ningún método. Yo no tengo dinero para comprar voluntades, no tengo dinero para llevar a la gente a votar, no tengo dinero para... Acabo de estar en Juárez lleno de espectaculares de Adán Augusto, lleno, impresionante. Pues yo no tengo para eso, ni lo gastaría, francamente, pero no lo tengo. Para un espectacular no tengo. Uno. Enséñenme un espectacular con una foto mía. Uno. No existe, no existe. Mejor había en Los Ángeles, me dicen, no lo vi. Pagó Violeta Caro para que se enojen los de Los Ángeles, invitando el evento en la Plaza del Mariachi. Pero aquí en el país, uno no tengo. Pintas, una no tengo. Hay algunas pintas de la campaña de afiliación del PT. Cada vez más gente va poniendo lo de Noroña es pueblo, o el pueblo decide Noroña es el que sigue, pero es de la gente. Entonces, una elección abierta, pues yo aspiraría a ello porque es la manera democrática. Y si la gente que me apoya, pues ni siquiera es capaz de ir a votar, pues estaría yo pues, en el lugar que me toque. Si no puedo derrotar al aparato, pues se derrotó al aparato en el Estado de México. Pues si no pues eso, se derrotó al aparato en el 2018 con el compañero presidente. Se derrotó en 2021. El pueblo dijo, apoyamos al movimiento. Y dentro del movimiento, si la gente, como va, decide apoyarme, yo les gano una primaria a pesar de que ni un gobernador, o sea, me invitan, no voy a decir a qué estado, y ahora me mandan a decir una reunión. Ni un gobernador me está apoyando, de ninguna manera. Claudia, Marcelo y Adán Augusto traen un montón de recursos. Adán Augusto el que más, luego Monreal y yo nada. Y no pido nada. En estas condiciones busco ganarles. Y el pueblo lo decidirá. Comparto con el compañero presidente que hoy por enésima ocasión dijo, bueno, hay gente, yo los he oído, me lo han dicho, no se dan cuenta que le faltan al respeto cuando si él va a decidir. Si no quieren creer que yo no voy a decidir. No quieren creer, yo no voy a decidir, no hay dedazo, no hay tapado. No quieren creer. Él ya dijo, se va a meter para garantizar unidad y confiabilidad del método. Bueno, hubo un aspirante que me dijo, el presidente va a decidir. Porque él cree que el presidente lo va a imponer. Pues allá él, imagínense. El compañero presidente lo desmiente todos los días. Y pues yo ahí voy. Siguen algunos queriéndome hablar al oído, rompe. Al PT le conviene. Al PT no, la dirigencia del PT no. La dirigencia del PT dirán misa, está en posición unitaria. La neta. Centralmente Alberto Anaya, pero no solo él. Pero hay compañeros que no. El otro día me habló alguien que ni conozco. Se los platiqué aquí. No, vete solo. No vas a ganar, pero vas consolidando tu fuerza. ¿Qué? O sea, solo y además para no ganar y poner en riesgo al movimiento por pura ambición personal. Pues claro que no me conocen de nada. De nada. Para mí lo más importante es la transformación, es el pueblo, es el movimiento. Pues no conocen de nada. Entonces las lecciones son unidad. No estar diciendo con el hígado la importancia de sacar al movimiento adelante. La cúpula se pasa de lista, luego decidiendo candidaturas muy discutibles, sabiendo que no tienes de otra. También es cierto. Pero hoy el compañero presidente dijo no. O sea, él está en la decisión de que se hagan encuestas hasta en el último rincón del país para decidir todas las candidaturas. Sabe lo que nos jugamos en 2024 y sabe que la candidatura debe tener un enorme respaldo popular, que ese no se hereda, que ese se tiene que dar,
que si no se da estamos en serias dificultades. Sabe que la derecha no está jugando, que el gobierno de Estados Unidos siempre, sea quien sea el partido que gobierne, estarán complotando en contra nuestra, que buscarán tirar a nuestro gobierno, que estarán acosando, como lo hicieron en Perú y lo lograron, tirar al presidente, como lo hicieron en Ecuador, que compraron a Lenin y desmantelaron todo el movimiento que traía Correa, pero ahí van recuperándose ya, como lo hicieron en Bolivia en el golpe de Estado de plano, como lo hicieron en Brasil, como lo hacen en Colombia acusando al presidente Gustavo Petro, como lo hicieron en Paraguay con Lugo, que llegó a la presidencia por fin alguien del pueblo y lo tiraron con patrañas y no han vuelto a levantar cabeza ahí, como lo hicieron en Argentina, lograron que llegara Macri, han hecho todo lo posible por meter a la cárcel a Cristina Fernández, la vicepresidente de Argentina, todo lo posible, y lo seguirán haciendo, quieren sacarla de la carrera presidencial. Aquí no será la excepción, muy importante abajo. Muy importante cómo llegar a los sectores medios que están rabiosos en nuestra contra, muy difícil, no están reflexionando. No hay cosas que puedan criticar con seriedad. Pues la corrupción, por favor, o sea, lo de la casa gris, o sea, una casa, le dije a Cárdenas ahora en MBS, o sea, ¿tú aceptarías una casa en renta como un soborno, una casa rentada? Por favor, mínimo propia. Están diciendo mentiras. Como dijeron que en 2021 habían ganado cuando perdieron. Tuvo que salir el senador Cepeda, oigan, Paniaguado, oigan, sean serios, perdimos. Ellos aspiraban a tener la mayoría en la Cámara de Diputados para quitarnos el presupuesto y no lo lograron, ni yendo juntos PRI, PAN, PRD. Salieron con que habían logrado quitarnos los 2/3, no los teníamos, no los habíamos obtenido en las urnas. Me canso de decirles que fue por el verde que fue con el PRI y se vinieron con nosotros. Esos votos no los tuvimos. Y el sector del PRD, más de una decena, que se vinieron con nosotros la pasada legislatura. Hubiésemos tenido 50 diputados más. Hay quien dice que mayoría calificada yendo unidos, Morena, PT Verde, y todavía hay sectarios que siguen diciendo tonterías. Todavía. 2022 ganamos 4 de 6 gubernaturas, las más grandes, solo se quedaron con con Durango y Aguascalientes. Y decían que habían ganado y las 6 las gobernaba la oposición. Saqué yo manzanitas en la permanente y les dije, a ver, cabrones, mañana les voy a llevar una sandía, mañana hay permanente, y ellos un melón, para que entiendan la diferencia entre el Estado de México y Coahuila, que están diciendo que empatamos, 1-1. Ay, son cretinazos. Acaban de quedar en evidencia, ya están diciendo la nueva mentira como si nada. Mañana van a decir que ganaron, que prácticamente ganaron el Estado de México. O sea, perdieron, pero prácticamente ganaron. Como si hubiéramos ganado por un voto, que eso sería suficiente. Pues ganamos con 8 puntos, creo. Que prácticamente. No. Y que en Coahuila contundente. Pues claro, con nuestra división. Con nuestra división. El procesamiento de Mario Delgado tiene responsabilidad enorme. Mal procesado, arrogante. Tratando al PT y al Verde como si fueran su servidumbre. Pues ese no es un trato de compañeros, ni de aliados. Te doy eso si quieres, y si no, haz tu camino. Haz tu camino. Ahí está el resultado en Coahuila. No necesitan, ahí está el resultado en Coahuila. Quiere decir eso, que vas a cumplir caprichos de nadie. De nadie. Trata bien a todo mundo. A tu militancia de entrada, Morena. Trátala bien, con respeto, con reconocimiento. Y trata bien a tus aliados. Esas negociaciones son difíciles, muy difíciles. Muy difíciles. Yo las he vivido, muy difíciles. Pero es parte del quehacer político. No te puedes quejar. Y tu habilidad consiste en eso, en generar la mayor unidad posible en las mejores condiciones posibles. Si tú dices,
O sea, el método para, o sea, no se hizo un método para que Guadiana fuera. Guadiana ganó con el método que hay, punto. El método es una encuesta. Pregunta al más conocido, pregunta, las preguntas que hace y le dan puntos. Ese es el método. Era evidente que Guadiana lo iba a ganar. Se los dije, pues no creían. Estuvieron posponiéndole para darle chance a Mejía que se emparejara y que pudiera ganar. Pues no ganó. No ganó ni ayer, Mejía. Su gran candidato no ganó ni ayer. Porque lo menos que debieron haber logrado es haber derrotado a Morena para demostrar que su candidato era mejor. Era lo menos que pudieron haber logrado. Quienes sostuvieron a Mejía. Y no lo lograron porque no era. Entonces, cuando tú dices, es que le vendió la candidatura a Guadiana, pues si esa es tu pregunta, pues claro que te van a bloquear. Pues tu pregunta es majadera, tu pregunta es prejuiciosa, tu pregunta descalifica de entrada. Tu pregunta no es saber cómo se hace la encuesta, por qué no la dan a conocer, qué preguntas se hacen, qué puntaje le dan a cada uno, cuánta gente se le pregunta. Bueno, hay gente que no sabe. Hoy me habló alguien. Están pensando que le van a ir a preguntar a su casa quién quiere ser el candidato. Pues eso no va a suceder. Le preguntan si mucho a 3,000 personas de un universo de 80 millones. A 3,000 personas si mucho. Participa más gente en los sondeos de las redes sociales. Participan 100,000, participan 50,000, participan más. En cualquier sondeo de las redes participan más. Ahora, en un sondeo de las redes no hay un muestreo representativo del país como debe hacerse en una encuesta. ¿Es un buen método para decidir la candidatura en una encuesta? Yo creo que no. Compañero presidente, Claudia, cree que sí. Marcelo, yo creo que ha creído que sí. En este momento tiene dudas. Hoy iba a presentar Marcelo algo, no sé si lo presentó finalmente. Hoy en la tarde. Monreal insistió desde un principio en la elección primaria. Desde un principio, Monreal dijo, yo no voy a participar en la encuesta. Luego corrigió, pero estuvo todo el tiempo planteando que esa encuesta era incorrecta. Por cierto, me enteré de los entretelones de la encuesta para jefe de gobierno en 2018. Y por lo que supe, sí se equivocó Monreal en el camino. Sí pudo haber ganado esa encuesta, pero se equivocó en el camino. Dicho de otra manera, sí lo ganó Claudia. En fin, pero esa es historia. Monreal lo ha cuestionado. Yo he dicho que prefiero una elección primaria, pero he dicho que voy a participar, sea cual sea el método, y que lo voy a reconocer. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la encuesta, digo, la convocatoria. Imagínense que de repente dijeran, no va a haber debates. Uy, pues es incorrecto. Pues la izquierda luchó siempre por eso. Que dijeran, pues no sé, ¿no? Que pusieran restricciones en vez de condiciones de mayor apertura. Pues sí tienes que decidir qué vas a hacer, porque es un hecho que si participas, pues hay que respetarla. Yo lo hice en 2018. Decidí, acepté participar en la encuesta para senador por la capital del país. Me mandaron al tercer lugar. Ni siquiera quedé en segundo. Yo les digo que de 3 quedé en quinto. Me ganó Batis, que yo, pues no, con todo respeto. Batis ya llevaba tiempo alejado del escenario. Yo había estado los 6 años sin cargo, pero en una participación permanente. Batres ganó. Ándale, se las compro yo. Pues mandaron al tercer lugar. Estaban muy nerviosos cuando me presentaron la encuesta. Cuando dieron el resultado yo se las regresé. Ni siquiera quise revisarla. Ni siquiera me puse a ver, a cuestionar nada. Ganó Batres, yo reconozco. Ningún problema, lo apoyo. Salí, declaré, yo no voy a participar con candidatura. No quieren que sea candidato a nada. Yo pensé que mi salida iba a ser al Senado. No la hubo. Respeto, apoyo a López Obrador y apoyo a Batres. Me habló Batres, oye, te agradezco, no hay nada que agradecer. Yo participé y reconozco. Cuando Monreal me habló para decirme, te vamos a proponer en la terna, pues yo pensé que era una manera de ya cerrar la conciliación con el movimiento y con Morena. Yo no estaba con el PT. El PT me buscó para proponerme al Senado y dije, no, pues ya estoy en la terna de Morena. Hay gente que lo digo y se le olvida y siguen diciendo, no es de Morena y la chingada. Yo estuve en la terna de Morena para el Senado, quedé fuera.
Y me aguanté y respeté. Y luego Alberto Anaya me propuso para el Distrito 4 de Iztapalapa en contra de mi voluntad, porque yo supuse que me iban a hacer lo mismo y gané la encuesta. Entonces, 2 veces he sido atropellado por ese mecanismo. Cuando quise ser jefe de gobierno en 2012, igual me mandaron al último lugar y en la candidatura a senador en 2018 respeté el resultado. Nunca he promovido el rompimiento de la unidad. Nunca he sido un factor de discordia. Ackerman, que lleva rato cuestionando a Morena desde mi punto de vista equivocado en la forma, decía que yo era un irresponsable, que estaba generando la división. Él genera, por decirlo suave, turbulencia al interior de Morena. Y él me cuestionaba a mí por aspirar en 2018. Y yo demostré mi vocación unitaria y él no la ha demostrado. Todos los que me han criticado y han dicho chingaderas de mí han acabado cayendo por su boca. Y yo me he mantenido y me mantendré leal al movimiento. No sé hacer política por conveniencia, por acomodarme, por sacar ventaja. Cuando me dicen, porque piensan que estoy buscando un premio de rebote, pues que estoy buscando ser candidato a la presidencia del movimiento en su momento, cuando abran la convocatoria. Lo que buscaré, reitero, no es que desprecie. Pues hay responsabilidades muy importantes en juego, pero he demostrado tener el respaldo popular y un proyecto que se inscribe dentro del movimiento, pero diferente al que respaldan mis otros compañeros y compañeras. Y eso justifica mi determinación de participar, porque no es un interés personal, es un interés colectivo. Digan lo que quieran, represento en este momento a millones de personas, millones, que ven en mi propuesta, se ven reflejados en ella. Es parte de lo que quisieran que el movimiento hiciera en el próximo gobierno. ¿Qué sucederá? Pues lo que la gente decida. Que el movimiento va muy bien, va muy bien. El triunfo del Estado de México es importantísimo. El triunfo del Estado de México era desde hace 6 años el clavo a la derecha, que iba separada. Hoy es el clavo definitivo. No solo no cuentan con ese padrón, no es que se te pase automáticamente, ¿no? De entrada es que no van a poder manejar ese dinero. De entrada es que no van a poder manipular ese estado tan importante en la decisión política nacional. Nosotros, con toda el descalabro de la elección de 2021 en la capital del país, pues lo seguimos gobernando. Nos vemos mañana.